Buenos días. Buenos días. Bluetooth mode. Device paired. Bien. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la clase de este día, ya preparándonos, ¿verdad?, para el examen que vamos a tener el día jueves. Bien, este día el examen va a venir hasta la clase de hoy, hasta donde lleguemos hoy, ¿verdad? Y recuerden que son las presentaciones que hemos venido viendo la semana pasada y esta, ¿verdad? El examen va a estar habilitado en una plataforma las 2 horas clase y va a tener un máximo quizás como de 30 a 40 minutos quizás para que lo podamos hacer, ¿verdad? Así que eso nada más y nos va a venir hasta la clase de hoy. ¿Qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver sobre el ciclo contable, cómo está conformado, ¿verdad? Cómo es que se lleva a cabo y qué tipo de procesos o información necesitamos, y también vamos a ver un poco, al menos la introducción de la parte de las cuentas. Adelante, buenos días. Lo que tiene que ver con las cuentas. Buenos días. Adelante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? También vamos a ver la parte, si nos da tiempo, del catálogo de cuentas, del manual de aplicación. Y repito, si no llegamos hasta donde alcancemos este día. Bien, entonces, tenemos primero que es un ciclo contable. Ya veníamos viendo en clases anteriores, ¿verdad?, que el ciclo contable, periodo contable, ejercicio fiscal, dependiendo cómo se conozca o cómo lo trabaje la empresa, ¿verdad?, así como también para qué tipo de usuarios es la información financiera, así nosotros lo conocemos. Al mismo tiempo, ¿verdad?, establecimos que el periodo contable era o estaba comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Ese es el periodo contable o ciclo contable. Nos dice acá que es el periodo de tiempo en que una empresa realiza de forma sistemática y cronológica el registro contable de todas aquellas operaciones monetarias o aquellas operaciones que se pueden cuantificar por dinero que realiza en un periodo de tiempo la empresa. También nos dice que todas las transacciones que realiza la empresa deben de documentarse y procesarse,
¿verdad? No solamente debemos saber qué tipo de transacciones se realizaron, sino también que hay que procesarlas, almacenarlas y registrarlas. Entonces, el periodo contable, ¿en qué consiste o qué etapas lo constituyen? Tenemos tres acá, que nos dicen que son como los tres elementos principales de un periodo contable. Primero, la entrada de información, ¿verdad? La entrada de información es recolectar, o mejor dicho, que la transacción ocurra, ¿verdad? ¿Qué es lo que genera esa transacción? Luego el proceso de la información. Si tenemos documentos, que obviamente hay que tener esos documentos, ¿verdad? Almacenarlos para posteriormente poderlos procesar, hacer los registros contables, los asientos contables, para posteriormente se conviertan en salida de información, que serían los estados financieros, ¿verdad? Son como los tres elementos que hay que considerar: la entrada de información, el proceso de información, que son los registros, y la salida de la información contable, que es la elaboración de los estados financieros, ¿verdad? Esos son como los tres elementos del ciclo contable. Tenemos entonces cada uno de estos elementos y lo que significa o lo compone. Primero tenemos la entrada del ciclo contable. La entrada del ciclo se refiere a la información que está previamente documentada, ¿verdad? Los datos que se encuentran en el sistema y que deben ser cuantificables, ¿verdad? Todo aquello que se puede medir, ¿verdad? Ya hablamos de eso, monetariamente, financieramente, todo ese tipo de información se debe de recolectar. Todos los documentos de soporte de esa información contable, de la información financiera, es la que se debe de recolectar por medio de diferentes documentos, ¿verdad? Nos dice aquí también que lo que no es susceptible a ser cuantificado monetariamente no se considera información contable o sea necesario registrarlo. Un ejemplo común podría ser la contratación de personal, los contratos laborales. Si bien es cierto, pueden formar parte de las operaciones de una empresa, un contrato laboral, aunque tenga información numérica como el salario de una persona y las retenciones legales o los porcentajes a los cuales va a estar sujeto, no podemos considerarlo información contable. ¿Por qué? Porque es el documento en el cual pues hay una ligadura, digámoslo así, o una relación entre patrono y empleado. Ese documento lo podemos cuantificar nosotros, pero cuando ya se hace efectivo el salario del empleado. En ese entonces o en ese momento es cuando ya nosotros podemos cuantificar o podemos registrar ese contrato laboral o el sueldo de la persona. Cuando hacemos las retenciones legales, los cálculos de retenciones, el pago del salario, cuando ya se hace eso es cuando ya se convierte en información cuantificable, información que ya podemos registrar. También nos dice que en la entrada de información nosotros podemos hacerlo de forma manual o de forma electrónica o por medio de un sistema. O nos dice acá, sí, ¿verdad? De electrónica a través de un lector de código de barra. Un ejemplo común es por las tiendas, los supermercados, los almacenes, las farmacias, que todo se maneja por un código de barra, ¿verdad? Con este código de barra se puede registrar la venta del producto o incluso la devolución si en algún momento hay que devolver o el cliente devuelve algo a la empresa. También se puede registrar al mismo tiempo la entrada o salida del producto, ¿verdad? Por medio de un código que se le establece a este producto, pues la empresa ya puede realizar los registros necesarios de entrada o salida para el caso de control de inventarios o de registro de la venta o del ingreso del producto o de la compra incluso, cuando este producto se entra, ¿verdad?, al inventario o se vende cuando ya el cliente lo posee. Allí mismo, pues, el sistema permite registrar esa transacción.
El proceso de la información contable está integrado por el registro y clasificación de las operaciones. El proceso también puede efectuarse manual o sistemáticamente por un código de barras también. Me dice, ¿verdad?, que requiere interpretación y análisis de los eventos y de las operaciones incurridas, así como también, documentar ese tipo de transacción. Primero, cuando tenemos la entrada de la información es cuando el suceso ocurre, cuando sabemos que hay una venta o que se ha realizado una compra, ¿verdad? Sabemos que la transacción está allí y que tenemos el documento de soporte, sea factura, comprobante de crédito fiscal, nota de débito, quedan, ¿verdad? Más adelante vamos a ver qué tipo de documentos son los que se utilizan. Y acá me dice que necesito realizar análisis e interpretación. ¿Cuándo proceso la información contable? Cuando yo la proceso me refiero allá a realizar el registro, allá a hacer el comprobante de diario o el asiento de diario, ¿verdad? Donde yo establezco realmente qué fue lo que pasó. Tengo documento de respaldo, lo utilizo para hacer el registro contable. A eso se refiere acá el proceso de información. Utilizar todos los documentos que yo tengo de las diferentes transacciones para poder procesarlos y realizar registros contables adecuados. Salida de información. En este caso, ¿todos firmaron ya existencia? ¿Nadie hace falta? Bien. La salida de información es cuando nosotros elaboramos ya los estados financieros. Ya nosotros captamos la información, la procesamos, ahora la damos a conocer por medio de los estados financieros. ¿Verdad? Elaboro los diferentes estados financieros y así es como yo la doy a conocer. Me dice acá, ¿verdad?, que está constituida por la información que resulta del proceso, la cual es presentada en forma de estados financieros a los diferentes tipos de usuarios. ¿Para qué? Para toma de decisiones. ¿Verdad? Presento estados financieros a los diferentes usuarios para toma de decisiones. Si hay algo que debemos asociar con salida de información es eso, ¿verdad? Es la elaboración de los estados financieros. Entonces, luego que ya sabemos nosotros, ¿verdad?, que hay tres elementos o tres sucesos que ocurren con el ciclo contable, ahora yo voy a verificar las etapas en las que se da el ciclo contable y qué es lo que ocurre en cada una de ellas, ¿verdad? Primero tengo la recopilación de la información. ¿En qué consiste esto? Me dice a mí que en este caso o en esta etapa yo tengo que obtener todos los documentos que respaldan las diferentes operaciones o transacciones que se dan en una empresa. Me dice a mí acá que se trata de reunir todos los comprobantes o documentos que se emitieron, es decir, que la empresa emitió o que le emitieron a la empresa, ¿verdad? Cuando hablamos de que le emitieron, puede ser un comprobante de crédito fiscal por una compra, ¿verdad?, o una nota de débito o crédito. ¿Qué tipo de documentos yo necesito o tengo que tener en mi poder para para realizar el registro contable? Yo puedo tener, ¿verdad?, facturas, comprobantes de crédito fiscal, planillas, notas de débito, crédito, o quedan cuando hay algún tipo de mercadería o proceso o servicio pendiente de cancelar, entre otros, me dice acá. La información se ordena cronológicamente para facilitar su posterior análisis y registro, ¿verdad? Quiere decir que yo debo de ordenar la documentación cronológicamente, de acuerdo al tiempo o a los días en los que se han ido incurriendo estas transacciones. No importa el número correlativo, porque, por ejemplo,
Cuando una empresa emite facturas o créditos fiscales a sus clientes, la empresa puede hacerlo de forma ordenada, ¿verdad? Numéricamente, desde la factura 1 hasta la que emita, por ejemplo, o desde el comprobante 1 hasta el número que emite en un mes. Sin embargo, los documentos que la empresa recibe no están ordenados numéricamente, ¿verdad? Porque el emisor o la otra empresa o la otra persona que le emitió el documento al empresario, ¿verdad? Tiene su propio orden y le va a dar los documentos que en ese momento le correspondan a usted recibir. Entonces, por eso es que se nos dice acá que la mejor manera de ordenar la información o de ordenar los documentos es de forma cronológica, ¿verdad? De acuerdo a cómo van ocurriendo, del 1 de tal mes al 31 o 30 del mismo mes, ¿verdad? Así que siempre hay que hacerlo cronológicamente. Miren, nosotros vamos a ver facturas para hacer registros contables. Muy probable que no, ¿verdad? Simplemente vamos a trabajar con el ejercicio y vamos a ir trabajando de acuerdo a lo que la información que el ejercicio nos vaya dando. Bien, la siguiente etapa, análisis de la información. El análisis de la información consiste en analizar los documentos para determinar el doble efecto de las operaciones. El análisis de la información va de la mano con el registro de operaciones en el libro diario mayor o en el libro mayor o hacer asientos contables. Cuando me habla de doble efecto es que usted sabe o tiene que saber que para todo cargo hay un abono. Siempre que en una transacción usted siempre va a cargar y abonar cuentas. Cuando le digo cargar y abonar me refiero a que usted en un comprobante de diario, en un asiento contable, siempre va a colocar cuentas en el debe y en el haber. Por eso le dice allí el doble efecto de operaciones. Para cualquier transacción que usted realice o para cualquier operación que se dé en una empresa, siempre va a cargar o a abonar cuentas, ¿verdad? Y siempre los saldos de estas cuentas o las sumatorias de estas cuentas le van a cuadrar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, en una venta, por poner un ejemplo, ¿verdad? En una venta, para eso usted tiene que saber qué cuentas va a utilizar, si tiene IVA o no tiene IVA, si fue al crédito, si fue al contado. Todas estas características, descripciones o situaciones se las va a plantear el problema o el ejercicio, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que ahí ocurra, usted va a saber qué cuenta va a cargar y qué cuenta va a abonar. Cuando yo hablo de cargar y abonar, me refiero a que usted va a hacer anotaciones en ambas columnas, dependiendo la naturaleza de la cuenta y de lo que signifique en ese momento registrar la operación. Hablábamos de una venta. Cuando se da una venta, ¿verdad? Siempre se abona la cuenta ventas y la cuenta débito fiscal. Por ejemplo, puede colocar estas cuentas. Doble efecto significa que en una transacción usted va a hacer anotaciones en la columna del debe y en la columna del haber, cuando ya estemos haciendo ejercicio, ¿verdad? Cuando hay un cargo, hay un abono. Siempre se van a dar esas dos situaciones en cualquier transacción que se registre, en cualquier transacción que se dé. Siempre van a haber dos anotaciones allí, ¿verdad? Y ese es el doble saldo, el doble efecto, perdón, de las operaciones, que va de la mano con el registro en el libro diario, que me dice que es registrar el doble efecto. Ese es el doble efecto. Para cada cargo, un abono, ¿verdad? Para cada anotación en el debe, hay una anotación en el haber.
Eso siempre lo tienen que tener en cuenta acá. Y me dice también, ¿verdad?, que, bueno, se registra el doble efecto que ocasiona sobre la estructura contable en comprobantes de diario, asientos o anotaciones en el libro. ¿Verdad? Que es eso que vimos allá en ese esquemita. Ese pequeño detalle, esa pequeña descripción es lo que se va a dar en el doble efecto. Clasificación de comprobantes. Se clasifican de acuerdo a las cuentas correspondientes y cada cuenta tiene un código. La clasificación de cuentas lo vamos a ver hoy, ¿verdad? Cuando hay cuentas de saldo deudor, saldo acreedor, ¿verdad? De resultado, todo eso. Dependiendo qué tipo de saldo, así es la anotación que se va a hacer en el libro. A eso se refiere acá. Y el balance de comprobación de saldos es que al final de cada periodo o de un periodo determinado se elabora un documento o un estado financiero que se llama balance de comprobación. El balance de comprobación es nada más el resumen de los saldos de todas las cuentas que usted utilizó en los registros contables, ¿verdad? Usted hace una mayorización y de esa mayorización obtiene saldos que posteriormente traslada al balance de comprobación. Cuando ya nosotros estemos elaborando uno, ahí nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, de lo que es un balance de comprobación. Luego nos dice acá, se actualizan las cuentas para que reflejen el importe correcto en el balance y los ingresos. Y costos y gastos sean registrados. Después se elabora, dice, balance de comprobación ajustado y comprobantes de cierre. Nosotros no vamos a ver eso, no vamos a ajustar y no vamos a hacer tampoco un cierre contable, sino que vamos a trabajar simplemente con un balance de comprobación normal y luego pues vamos a hacer los estados financieros de balance general y estado de resultados. ¿Hasta el momento hay alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No? Elaboración de estados financieros. Hay 5 estados financieros, ¿verdad?, que son los que más se trabajan son los que se elaboran, luego del proceso de la información financiera. Tenemos el estado de resultados, el balance general, estado de flujo de efectivo, cambio en el patrimonio y notas a los estados financieros, ¿verdad? Las notas a los estados financieros, yo les decía que no es un estado financiero en sí, sino que son explicaciones de cómo se elaboraron los estados financieros, ¿verdad? De por qué ocupó tal cuenta, por qué utilizó tal norma, ¿verdad? O que justifica también unos métodos de evaluación de inventarios o sistemas de control de inventario, ¿verdad? Ahí usted explica qué es lo que ocurrió en los estados financieros. Acá no observamos el balance de comprobación porque no se considera parte de un juego completo de estados financieros. Sin embargo, me parece que yo ya se los había dicho en oportunidades anteriores, que se le considera al balance de comprobación, bueno, yo lo considero como un estado financiero auxiliar, debido a que el balance de comprobación me da información a mí que me permite elaborar los demás estados financieros. Básicamente, el balance de comprobación, al ser un resumen de cuentas, permite simplemente tomar los saldos y elaborar los demás estados financieros, ¿verdad? Así que yo, por eso, a mi criterio, es considerado un estado financiero auxiliar, ¿verdad? Por último, tenemos la interpretación, el análisis e interpretación de los estados financieros. En este caso, ¿verdad?, lo que ocurre es que los estados financieros, luego de haberse elaborado, ¿verdad?, se realiza lo que son razones financieras, ratios financieros o índices financieros que brindan información para tomar decisiones sobre la solvencia de la empresa, la rentabilidad, la liquidez,
¿verdad? Se le brinda esa información a los usuarios y sobre esa base se toman decisiones. No vamos a hacer análisis financiero, ¿verdad? Sino que nosotros simplemente tomamos esta parte como presentar los estados financieros, como darlos a conocer, ¿verdad? Así que no vamos a realizar nada de eso. Vamos a la siguiente. Bien, aquí es en función de quién se elaboran los estados financieros. Pero ya veíamos los diferentes tipos de usuarios y para quién es dedicada o hacia quién va dirigida determinada información. Acá nos dice, ¿verdad?, que los estados financieros se elaboran en función de la relevancia que tiene su contenido. Ahí está mal la palabra, ¿verdad? Dice contenido, pero es su contenido para los usuarios. Entonces lo podemos clasificar en dos, como contabilidad financiera o información financiera y contabilidad administrativa o información administrativa. La financiera es para usuarios externos, ¿verdad? Y la administrativa para internos. Igual acá nosotros tenemos, ¿verdad?, los ejemplos que ya los veíamos anteriormente, ¿verdad?, de quiénes son estos tipos de usuarios y también para qué les interesa la información financiera que dan a conocer los estados financieros, ¿verdad? Tenemos en la contabilidad financiera los inversionistas, instituciones financieras, proveedores, ya veíamos esto también, y la administrativa, que es un poco más interna, más de operatividad de la empresa, más de tomar decisiones sobre la operatividad, planeación estratégica, planes de negocios, algo más interno de la empresa. Ahora, antes de pasar al catálogo de cuentas y a las cuentas en sí, me gustaría saber si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro de lo que vimos anteriormente, algo del ciclo contable que no hayamos comprendido. ¿No? Bien, entonces pasamos al catálogo de cuentas, a las cuentas y al catálogo de cuentas. Bueno, las cuentas en sí son como herramientas, son depósitos, si queremos verlo así, de información financiera y que van acorde al tipo de transacción en el cual se incurrió, ¿verdad? Van o llevan el mismo nombre de la transacción que ocurre. Aquí tenemos el concepto. Nos dice que cuenta es la representación y valoración en términos monetarios de cada elemento patrimonial de la empresa. Me dice también, ¿verdad?, que tomando como base para su clasificación la naturaleza de cada operación llevada a cabo en determinado periodo de tiempo. Las cuentas en sí, probablemente el concepto nos confunda un poco, pero como les decía anteriormente, las cuentas son como depósitos de información financiera. Las cuentas llevan el mismo nombre de la transacción que las originó. Por ejemplo, la cuenta ventas, ¿por qué se origina o por qué se llama ventas? Porque registra las ventas que se realizaron en la empresa. Lo mismo la cuenta compras. Compras es lo que representa son las compras de la empresa. O sea, cada tipo de cuenta va relacionada con una transacción. Por cada transacción que ocurre, así se va a llamar la cuenta. Cada situación que se dé en un problema o en un ejercicio va a tener como nombre una cuenta, ¿verdad? A eso se refiere acá, ¿verdad? Es un apartado, es un concepto, es un nombre que usted le da a cada transacción que ocurre. Por ejemplo, en la venta, estamos viendo acá ventas. En venta veíamos que pueden generarse o podemos utilizar estos tres tipos de cuentas. Esto sobre todo cuando ocurre, una transacción al contado. ¿Por qué? Porque genera ingreso de dinero
y también se registra una venta, ¿verdad? Así que es donde nosotros vamos a ir registrando, donde vamos a ir almacenando toda la información. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para agrupar los cargos y los abonos. Todas las cuentas se cargan, todas las cuentas se abonan, que es lo que vemos acá nosotros, debe haber cargos y abonos, ¿verdad? Ahí vamos a ir agrupando cada tipo de cargo y abono que se vaya dando de acuerdo a la situación de la naturaleza que la registra, ¿verdad? Ya les decía yo, para cada transacción hay un nombre de cuenta, ¿verdad? Y para cada tipo de cuenta, pues usted va a ir registrando o va a ir colocando el saldo o el monto que vaya generando la transacción. Y en la clasificación de las cuentas tenemos dos tipos: cuentas de balance y cuentas de resultado. En las cuentas de balance tenemos tres tipos de cuentas: activo, pasivo y capital. Son los tres tipos de cuentas que existen. De resultado hay dos: de resultado deudor y resultado acreedor, ¿verdad? Son los dos tipos de cuentas, los dos grupos de agrupación, los dos grupos en que se clasifican las cuentas, ¿verdad? Cuentas de activo o de balance, perdón, y cuentas de resultado. Entre las cuentas de activo tenemos que son aquellas que representan los bienes físicos que posee la empresa, todos aquellos recursos que tiene la empresa, ¿verdad? Recursos monetarios sobre todo. En las cuentas de activo lo que se trata de colocar son aquellas cuentas que pueden convertirse en efectivo, ¿verdad? Ya sea a corto o largo plazo. O sea, todo aquello que la empresa le puede generar un ingreso de dinero o dinero en efectivo real. Por eso nos dice acá que pueden ser, bueno, aquí no dice, pero realmente puede ser tangibles o intangibles. Las de pasivos son todas las deudas o responsabilidades que la empresa adquiere. Generalmente se utilizan para financiar activos y están constituidas por deudas. Por ejemplo, préstamos a largo plazo, a corto plazo, préstamos bancarios, préstamos hipotecarios, proveedores, pagos a proveedores, ¿verdad? Todo lo que implica un desembolso de dinero, todo lo que implique la deuda que posee una empresa, todo se registra en las cuentas de pasivos. Y las cuentas de capital son los derechos que tienen los dueños sobre inversión inicial, utilidades por distribuir, dividendos, utilidades o pérdidas por distribuir también, utilidades retenidas, todo lo que conlleva pertenencia de bienes o de inversión para los propietarios, todo va en cuentas de capital. Nosotros no vamos a trabajar las cuentas de capital, sino que simplemente las vamos a utilizar para trabajar el balance general, ¿verdad? Para elaborar el balance general y la cuenta de utilidades, que también la vamos a trabajar en balance general, pero va a ser la que obtengan ustedes en el estado de resultados, ¿verdad? La información del estado de resultados es la que vamos a jalar nosotros para el balance general, en la parte de utilidades. Luego tenemos las cuentas de resultado.
son las cuentas que se utilizan para registrar ingresos, costos y gastos. Estas cuentas pueden ser de resultado de autor y de resultado acreedor. Las cuentas de resultado de autor son las que registran transacciones de costos y gastos. ¿Verdad? Al ser menores que las cuentas de saldo acreedor se genera una utilidad. Al ser mayores se genera una pérdida. Dentro de estas cuentas nosotros encontramos la cuenta de inventarios, que es una cuenta tanto de resultados como cuenta de balance, ya que nosotros la vamos a poder observar o la vamos a utilizar tanto en estado de resultados como en balance general. En los dos estados financieros lo vamos a utilizar. Y las cuentas de gastos que están más relacionados a gastos operativos, gastos de administración, gastos de ventas, gastos de financiamiento, gastos de compras, ¿verdad? Que también es una cuenta que vamos a utilizar en el estado de resultados. Y las de saldo acreedor son las que tienen por objeto registrar ingresos. Y si son mayores que las de saldo de autor, generan utilidad. Si son menores, generan pérdidas. Por ejemplo, un estado de resultados está conformado por la cuenta de ingresos o ventas, por costo de ventas, por gastos, y se obtiene una utilidad o pérdida. Acá nosotros podemos observar todas las cuentas de resultado de autor y acreedor. Las cuentas de resultado acreedor son las cuentas de ingreso. Las cuentas de resultado de autor son costos y gastos. Deudor. ¿Qué ocurre acá? A los ingresos yo le resto costo de ventas y le resto gastos de operación, me va a dar una utilidad o una pérdida. Por eso me dice allá en la presentación, en la diapositiva, que cuando las cuentas de saldo acreedor son mayores que las de saldo deudor, yo obtengo una utilidad. Si las cuentas de saldo acreedor son menores que las de saldo deudor, voy a obtener una pérdida. ¿Verdad? Así que allí tenemos que fijarnos bien cómo hacemos las operaciones y qué tipo de cuentas nosotros registramos ahí. ¿Verdad? Bien, ¿cómo se asignarán las cuentas? De acuerdo a cómo ocurran las transacciones, ¿verdad? Me dice que dependerá de la naturaleza, es decir, que depende de lo que la entidad se dedique, así van a variar. Y esto ocurre sobre todo porque hay diferentes tipos de empresas, ¿verdad? Hay empresas comerciales, de servicios, industriales, ¿verdad? Y de acuerdo a cada tipo de empresa, así será el catálogo y la cuenta que se utilice, ¿verdad? Así dependerá si es de saldo deudor o de saldo acreedor. Y también el tipo de o el nombre de la cuenta que se utilice, de acuerdo a la necesidad de la empresa.
Porque tenemos, ¿verdad?, las empresas industriales que tienen cuentas que están más específicas a la parte de costos, ¿verdad? Como hay 3 tipos de inventarios, ¿verdad? Mientras que en una empresa comercial solo hay un tipo de inventario. Lo mismo con las empresas de servicios, se tienen que establecer cuentas de costos, ¿verdad? Mientras que en las empresas comerciales no. Entonces, de acuerdo al tipo de empresa, así va a ser la aplicación de cuentas, ¿verdad? No va a variar entre cargo y abono, sino que va a variar sobre todo en el nombre o el tipo de cuentas que se utilicen. Luego tenemos cómo va a ser el tratamiento de las cuentas. Acá nosotros podemos observar un esquema de cuenta T, ¿verdad? En este caso, la cuenta T se le conoce así porque simplifica o da a conocer una T en su estructura, ¿verdad? Lo mismo usted puede observar acá en un registro contable. Esta es una T, ¿verdad? Cuando estemos haciendo los registros contables, si cree usted que es más fácil identificarlo así entre cargo y abono, así puede trabajar, ¿verdad? El esquema siempre lo va a tener, o la tablita, como la mayoría la llama, ¿verdad? Sí la va a tener y usted va a saber dónde va el debe y dónde va el haber. Y es así como usted debe de ubicarse. Por ejemplo, acá tenemos cómo se va a trabajar. Tenemos el nombre de la cuenta. Vamos a poner la misma cuenta ventas. Tenemos el nombre de la cuenta, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar el lado derecho y el lado izquierdo de la cuenta? ¿Cómo debe y haber? ¿Cómo se le va a llamar al procedimiento que se da en cada una de las columnas? Cargar, abonar, debitar, acreditar, adeudar, anotar en el haber, anotar en el debe. ¿Qué concepto podemos aprender nosotros? Cargo, abono, cargar, abonar, anotar en el debe, anotar en el haber. Aunque casi siempre los términos que yo utilizo cuando estamos trabajando ejercicios es cargar tal cuenta o cargo tal cuenta, abonar tal cuenta, abono tal cuenta, ¿verdad? Esos son los términos que comúnmente yo utilizo al momento de estar haciendo los registros. Y son con los que ustedes deben de irse familiarizando al momento también de hacer los ejercicios. Luego, pues, determinar el saldo, que significa saldar la cuenta, hacer la sumatoria del debe y del haber y determinar su saldo. Si es saldo deudor, si es saldo acreedor, también usted lo va a saber determinar, ¿verdad? Nos dice que debe y haber son nombres representativos de las operaciones que registran cuentas de activo, pasivo, capital, ingresos, costos y gastos. Todas las cuentas que nosotros vamos a ver, todas esas cuentas están clasificadas en estos términos de aquí. ¿Verdad? Vamos a trabajar cuentas de activo, cuentas de resultado, capital no, ya les dije, ¿verdad? Que cuentas de capital no vamos a trabajar, ¿verdad? Y costos y gastos sí, ¿verdad? Dentro de los costos nosotros encontramos compras, inventarios, ¿verdad? Y dentro de los gastos, pues gastos operativos. Y los ingresos, porque ya sabemos que son ingresos más que todo relacionados con las ventas, sean al crédito o sean al contado. Luego tenemos acá reglas para aumentar y reducir las cuentas. Tenemos cuentas de activo, pasivo, capital, ingresos, costos y gastos. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos acá cuentas de activo. Las cuentas de activo me dice a mí que por su naturaleza tienen saldo deudor y aumentan con anotar en el debe. O sea que usted cuando tenga cuentas de activo le van a aumentar cuando anoten el debe o cuando cargue las cuentas, ¿verdad? Debe o cargar. Tiene las cuentas de pasivo.
Las cuentas de pasivo le van a aumentar cuando usted anote en el haber, o sea que le aumentan cuando anote en el haber o cuando abone. Luego tiene cuentas de capital. Las cuentas de capital son cuentas de saldo acreedor. Por lo tanto, le van a aumentar cuando anote en el haber. O sea, cuando usted abone. Luego tiene cuentas de ingresos. Las cuentas de ingresos son cuentas de saldo acreedor. Por lo tanto, le incrementan cuando anote en el haber. O sea, cuando usted abona. Luego, tiene la de costos y tiene la de gastos. Costos y gastos son cuentas de saldo deudor. Por lo tanto, le aumentan cuando anota en el debe o cuando paga. Mire, pero ¿dónde es cargar y abonar? Voy a borrar acá. Ya veíamos en el esquema anterior y lo que yo les recomiendo es que cuando usted esté estudiando, vaya a hacer el examen, lo coloque en una esquina del examen, aprendas esa estructura. ¿Dónde es cargar y abonar? Tengo acá el nombre de la cuenta, cualquier cuenta que usted utilice. Ya sabíamos que aquí es debe, aquí es haber. Entonces, cargar es anotar en el debe y abonar es anotar en el haber. ¿Verdad? Cuando usted se vea en esta situación, cuando vea cuentas de activo, pasivo, capital, ingresos, costos, ya sabe usted cuándo le incrementa y cuándo le disminuye, dónde es debe y es haber, dónde es cargar y dónde es abonar, ¿verdad? Pero ahí no hay ejemplos, si es cierto, no hay ejemplo de cuentas. Pero cuando ya estemos nosotros viendo más específicamente la parte de las cuentas, usted va a ver cuáles son las de activo, cuáles son las de pasivo, cuáles son las de capital, las de ingresos, que solo es una, bueno, dos, si queremos verlo así, ingresos, ventas y otros ingresos, las de gastos también y las de costos, ¿verdad? Usted va a saber diferenciar dónde, ¿verdad? Dónde colocar y dónde le va a incrementar o disminuir la cuenta. Eso lo va a aprender a hacer, ya va a ver acá. Entonces, aquí, ¿qué pasa lo contrario? Si le aumenta cuando anota en el debe, quiere decir que le va a disminuir cuando anote en el haber. La cuenta de activo. Si es cuenta de pasivo, si le incrementa cuando anote en el haber, le va a disminuir cuando anote en el debe. Si es capital, le va a disminuir cuando anote en el debe. Si es de ingresos, le va a disminuir cuando anote en el debe. Y aquí lo mismo, ¿verdad? Le va a disminuir cuando anote en el haber. Y allá tenemos dónde es debe, dónde es haber. Ejemplos de cuentas para no confundirnos. Una cuenta de saldo deudor y una de saldo acreedor. Tenemos cuentas por cobrar.
Y aquí vamos a trabajar con el mismo ejemplo, con las ventas. Tenemos esas dos cuentas. De acuerdo al concepto que acabamos de ver de cuentas de saldo deudor y cuentas de saldo acreedor, ¿verdad? La cuenta por cobrar viene siendo una cuenta de activo. Las cuentas de activo tienen saldo deudor. Entonces, ¿qué quiere decir? Como es de saldo deudor, cada vez que yo haga anotaciones en el debe, cada vez que escriba cantidades acá, me va a incrementar el valor de la cuenta. Por otro lado, si hago anotaciones en el lado del haber, me va a disminuir el valor de la cuenta. ¿Verdad? Cuando yo escribo 100, 200 dólares, 300 dólares, 50, 100, 200, cada vez que yo hago esas anotaciones acá, en el haber me va a disminuir. Y cuando hago anotaciones en el debe, me va a incrementar. Caso contrario de la cuenta ventas. La cuenta ventas es una cuenta de saldo acreedor. Aquí pasa al revés. La cuenta ventas me incrementa con anotaciones en el haber y me disminuye con anotaciones en el debe. ¿Verdad? Así me pasa ahí a mí. ¿Verdad? Es el caso contrario que ocurre ahí. Por eso es que vamos a averiguar nosotros o vamos a saber identificar cuando nos incrementa o nos disminuye una cuenta. Todo depende de la naturaleza que posea. ¿Verdad? Todo depende de eso. Y así es como nosotros vamos a ir trabajando. No es porque en un lado me dé mayor saldo o en otro me dé menor que la voy a dejar así, sino que depende de la naturaleza de la cuenta. Y cuando estemos haciendo los ejercicios, ustedes se van a fijar. Y aquí algunas reglas, ¿verdad? De lo que es el debe y el haber, cómo está constituido. El debe nos dice que es la parte izquierda, ya lo vimos allá, ¿verdad? La parte izquierda de la mía, ¿verdad? Derecha de ustedes. Ah, no, perdón, el debe. Sí, es este, derecho, izquierdo, el haber. En la cuenta de activo, costos y gastos, el destino de los recursos obtenidos. En la cuenta de activo, los bienes, y tiene una connotación positiva, ¿verdad? Para las cuentas de saldo deudor. En el haber es la parte derecha, en la cual los ingresos muestran origen de recursos también. En las cuentas de pasivo, lo que la empresa debe. Y tiene connotación positiva en cuentas de pasivo, capital y de resultado acreedores. Por eso les digo, ¿verdad? Es indispensable que nosotros sepamos diferenciar eso. ¿Qué son cuentas de saldo acreedor y qué son cuentas de saldo deudor? Y acá tenemos los ejemplos de cuentas. ¿Cuáles son las de balance y cuáles son las de resultado? ¿Verdad? Entre las cuentas de balance encontramos efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, todas las cuentas que nosotros observamos acá, sí, todas esas cuentas son las que nosotros vamos a utilizar en cada una de las transacciones que hagamos, tanto cuentas de activo o de balance, perdón, como cuentas de resultado. ¿Verdad? Que tenemos ventas, rebajas y devoluciones sobre ventas. Esta diapositiva también les recomiendo que la tengan aparte junto con la de la cuenta T para que usted vea cuáles son las cuentas más comunes que nosotros utilizamos o que vamos a utilizar en los ejercicios. Así que si pueden esas cuentas, siempre cárguenlas con ustedes, ¿verdad? Porque son con las que mayormente vamos a trabajar. Ya que el sistema con el que vamos a estar trabajando nosotros requiere todas estas cuentas. ¿Verdad? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No? Ya casi terminamos, no se preocupe. Ya poquito nos falta. El catálogo de cuentas. Bueno, el catálogo de cuentas es como su nombre lo indica, ¿no? Es un catálogo en donde ustedes observan todas las cuentas
que se van a utilizar o que la empresa utilice en sus registros contables, ¿verdad? Así como ven ustedes el catálogo de Saison, de Ésica, de Ledel, que ven todos los códigos, los productos y todo, así es un catálogo de cuentas. Sí, sí, sí. Es donde usted observa cada cuenta y cada código de la cuenta que usted va a utilizar en las transacciones. El concepto me dice que es una herramienta que sirve para ordenar según el grado de liquidez las diferentes cuentas que se utilizarán en las operaciones, ¿verdad? Su grado de liquidez se refiere a desde la cuenta que es más líquida, no en el estado de la materia, ¿no? La cuenta que es más líquida en dinero, la que fácilmente se le genera dinero a usted, hasta la menos líquida, o sea, hasta la que es una deuda prácticamente. Entonces ahí usted ve el nombre de la cuenta, el código de la cuenta, ¿verdad? Y el orden que va desde el 1 al 6. Ya vamos a ver un ejemplo acá. El objetivo del catálogo es facilitar el ordenamiento de las cuentas relacionadas, ¿verdad? Ya veíamos que se ordenan de acuerdo a su grado de liquidez. Luego tenemos el manual de aplicación, ¿verdad? Que es la explicación detallada de cada una de las cuentas y cómo se aplica, cuándo se carga una cuenta, cuándo se abona y por qué, ¿verdad? Ahí le dice, la cuenta caja se carga con los ingresos en efectivo de dinero o con los ingresos en efectivo. Se abona con la salida de dinero. El manual de aplicación le explica a usted cómo debe de utilizar las cuentas, cómo las aplica y cuándo debe cargarlas y cuándo debe abonarlas. Además, muestra las cuentas como están ordenadas, dice, comenzando de cuentas de activo, pasivo, capital, de resultado deudoras, acreedoras y de cierre. Nosotros no vamos a ver cuentas de cierre ni cuentas de ajuste, ya les mencionaba, ¿verdad? Y acá tenemos un ejemplo. Esta parte de acá, donde están los números 1, 1, 1, ¿verdad? Hasta el 1101-031 es el código de la cuenta, que va ordenado de acuerdo al rubro de agrupación. Tenemos primero el activo, que es elemento de la contabilidad, luego activo corriente, que es rubro de agrupación, luego la cuenta efectivo y equivalentes, que es la cuenta de mayor, y de ahí va a subcuentas hasta subcuentas. Mire, ¿y vamos a trabajar con subcuentas? No. Vamos a trabajar hasta la cuenta de mayor o con la cuenta de mayor, ¿verdad? En este caso, pues vamos a trabajar con efectivo y equivalentes para todo lo referente a efectivo, ¿verdad? Y no vamos a trabajar con subcuentas. Así que por eso les decía que la diapositiva donde aparecían la mayor parte de cuentas, que la tuvieran ustedes en consideración o que siempre la tuvieran presente, porque son las que mayormente vamos a utilizar. Y por último, las partes de un sistema contable, ¿verdad? La descripción del sistema, las generalidades de la empresa, políticas contables y sistema de codificación, el catálogo de cuentas y el manual de aplicación, ¿verdad? Son como los tres elementos que forman un sistema contable, ¿verdad? Sistema contable no lo veamos como un sistema informático, ¿verdad? O un programa que nos ayuda a llevar la contabilidad, sino que un sistema contable es como un conjunto de elementos que intervienen en el registro de la información financiera, ¿verdad? Es algo que ya veíamos al principio y es algo que venimos viendo desde que iniciamos clase. Bien, me gustaría saber si hay alguna duda, alguna consulta. ¿Los compañeros que están acá en línea tienen alguna duda? ¿No hay dudas? Bien, si no hay dudas, quisiera saber si nadie está pendiente. Gracias. Nadie está pendiente de asistencia y acá pues ya saben cómo se toma, ¿verdad? Si no hay dudas, pues nos vamos a quedar hasta aquí. ¿Sí? El examen de jueves, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿De temporada va a ser habilitada? Vale. A ver si lo vemos hacer acá o lo voy a hacer. Vale. El examen va a estar habilitado a las 2 horas clase, ¿verdad? Creo que es a las 6:45 tenemos, ¿verdad? De 6:45, bueno, yo lo habilito 6:30 a 8:30.
¿verdad? Tienen 2 horas y va a estar habilitado 40 minutos, ¿verdad? Así que lo pueden realizar en cualquiera de las 2 horas clase, 40 minutos. Y recuerden, ¿verdad? Que es mi materia nada más. Si usted tiene clases después, venga a clase, ¿verdad? Así que el tema hasta el día de ahora, lo que va a salir en el examen, descargue las diapositivas, vea sus anotaciones porque el día jueves no van a estar activas. Y no me vayan a estar diciendo, por favor, miren, active las diapositivas. No, ¿verdad? Descárguelas ya. Y si ya no las va a usar, pues aunque sea solo para estudiar en esta clase, para el examen, y de ahí borre las del teléfono o de la compu, ¿verdad? Yo no me enojo porque yo no voy a ver si están ahí. Así que no se preocupe, ¿verdad? Pero descárguela para que pueda estudiar. Si no hay dudas, entonces nos quedamos hasta aquí. Muchas gracias a todos y nos vemos en línea o hasta la próxima semana. Bueno, la siguiente porque entramos de vacaciones. Cuídense mucho. Gracias. Adiós. Cuídense. Gracias, Liz. Feliz día. Gracias igual.